Comunicate con nosotros al 4629-4586. ¿Cómo? 4629-4586. Atardeceres, los viernes de 6 a 8. Por En Tránsito. Llegando ya a las 18:20 de la tarde. ¿Ya? Sí. ¿Pero ya? ¿Está pensando en la lucha que nnunca abandonó? Porque Sí. después vamos a charlar, ¿eh? Sí, claro que sí. Buenas tardes, el profe de historia de cabecera. Ya tenemos 3, profe de historia, ahora lo vamos a explicar. O sea que sos un mentiroso, básicamente. Pero tenemos 3, tenemos 3 que van a estar. El señor Francisco Punzi, bienvenido a En Tránsito, bienvenido a Atardeceres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? A Un todos placer estar con les dice ustedes. lo mismo, a todos No, les Fran, dice lo mismo. Fran, vos sabés que no. Y te lo dice en la cara, tengo 3. Pero ahí son 3 profes en este caso. Y hasta tendríamos una profe más. Te voy a perdonar la vida, sí. Fran, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Igualmente a los otros sujetos también los conozco, Sí, así que bueno. Sí, son gente querida por él, claro. Querida por vos, claramente. No voy a armar quilombo entonces con ustedes tampoco. Bueno, Fran, vamos a comenzar y le explicamos, simplemente como introducción, que vamos a estar todo el año charlando un poquito de nuestra historia y algunos temas, ¿no? Algunas fechas importantes, algunas efemérides, algunas cosas que también nos traen al presente, ¿por qué no? Que nos han pasado, porque a veces, no sé si te parece a vos, pero algunas cosas se repiten, ¿no? Estoy muy contento que ustedes estén ahí en FM en Tránsito porque es una radio importante de la zona, y marca agenda en la zona y también marca agenda por otros lugares. Así que bueno, yo estoy muy contento por ustedes, por el crecimiento profesional que están teniendo, a la audiencia que se suma a FM en Tránsito. Nosotros venimos hablando ya hace mucho tiempo sobre cuestiones de historia junto con Diego Gómez, que es otro de los profesores, y Santiago Domínguez. Podríamos sumar también a Lara Costa, Sí. que seguramente en algún momento podrá estar hablando sobre feminismo y sobre algunas cuestiones de la historia en el feminismo. Y Sí. bueno, y hablando de mandar en cana, lo que teníamos planificado para el día de hoy era hablar sobre la fuga del penal de Río Gallegos en 1957, que este mes, el 18 de marzo, se cumplió un aniversario sobre esa fuga. Se hizo una película. La película, bueno, en todo caso no condice exactamente con los hechos en sí, pero sí es bastante honesta intelectualmente, ¿no? Sí. El hecho en sí es que 6 dirigentes peronistas o 6 personas ligadas al peronismo, después de pulular por diferentes cárceles de Argentina, entre las cuales estaba la cárcel de Las Heras, en Capital Federal, hoy es un parque, e ir a la cárcel de Ushuaia, que había sido cerrada por el peronismo, por cierto, Claro. y después fueron trasladados a Río Gallegos. Y ahí en Río Gallegos, ante la casi seguridad que tenían ellos de que los iban a ejecutar, recordemos, esto es en marzo de 1957, Claro, en junio del año anterior, en 1956, habían sucedido los fusilamientos de José León Suárez, Claro. con lo cual... Pará, ¿y el 55 el bombardeo de la Plaza de Mayo, no? Claro, de golpe. Claro, bueno, pero el tema es que el bombardeo de la Plaza de Mayo, el que estaba en uso del poder y de las Fuerzas Armadas, por lo menos en su gran mayoría, era el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Ya en el año 56 ya había sido derrocado, Claro. y los que usaban la fuerza del Estado era la Revolución Libertadora, Sí. que digamos, en un principio había sido Lonardi, que era más bien el nacionalista católico, acuerdista, que un mes después de septiembre de 1955 hubo un golpe dentro del golpe y asume Aramburu con Isaac Rojas, que es del ala más liberal y mucho más antiperonista, y se venía picante la cosa. Y claro, habían decidido desperonizar el país. Lo que quedaba. Sí, que en realidad en este hecho en sí, vos sabés que es un hecho muy particular y muy difícil de encontrar de cómo fue la fuga. ¿Por qué? Tenemos algunas seguridades, entonces las vamos a contar. El resto va a quedar medio en la cuestión especulativa de cada uno y en la investigación. Mira. Nobleza obliga, tengo que nombrar a Juan Vilaboa, que es un profe de historia,
que ha tenido diferentes presentaciones con respecto a este tema en particular y es el único que ha investigado con mayor profundidad el hecho. Dicho, y en él me voy a basar en algunas cuestiones. En Juan Vilaboa, si lo buscan por internet, van a encontrar algunas ponencias de él en diferentes congresos. Es el que le metió más laburo a esta cuestión de la fuga. Claro, porque... ¿Y qué es lo particular de la fuga? ¿Cuáles son las características decís que llaman tanto la atención? Bueno, porque todos dijeron en su momento esto fue novelesco, pero nadie decía qué era lo que había pasado. Es muy lindo estar en el fondo de mi casa y que te empiece a llover. Bueno, la gente se está enterando que está lloviendo, ¿no? Sí, la gente se está enterando que en la zona oeste está lloviendo. Sí, señor. Bueno, y entonces, la cuestión es que se dice que el señor Guillermo Patricio Kelly, salió disfrazado de mujer, por ejemplo, que Jorge Antonio había sobornado. Más, la Revolución Libertadora hizo como mucho hincapié en la cuestión de la plata de Jorge Antonio, y en realidad voy a citar una carta de William Cook a Perón del 11 de abril de 1957, donde en realidad lo que él le comentaba a Perón es que dice: cuando nos veamos le contaré los detalles de nuestra fuga, que fue realmente novelesca. Contra lo que dice la propaganda de la tiranía intervino muy poco dinero y mucha audacia y el coraje. Pasamos por momentos de inmenso peligro en que nuestro pellejo poco valía. Bueno, después cuenta alguna cuestión más con respecto a esos peligros. Pero ahí ya nos da la pauta entonces un poco lo que decías vos también, ya con certeza, de qué característica tuvo la fuga. Fue una fuga novelesca en algún punto, dicho por William Cook. Sí, porque ellos fueron a esa unidad, número 15 de Río Gallegos, que en realidad era una unidad que no era de máxima seguridad, y cuando caen los 6 peronistas, Héctor José Cámpora, Jorge Antonio, Gregorio Espejo, que en realidad era de la CGT, el dirigente petrolero Pedro José Gómez, William Cook y Guillermo Patricio Kelly, bueno, ahí establecieron ciertas pautas como para evitar cualquier tipo de fuga. Sí hubo un pago a un guardiacárcel, porque también hay otra cuestión. El personal de las unidades penitenciarias era personal estatal, y de 1946, y si querés, desde 1943 hasta 1955, ese personal estuvo a cargo directa o indirectamente de el gobierno de Perón. Del peronismo. Ya sea por peronismo. Claro, del peronismo. Básicamente. Entonces, había algo de moral que les corría por dentro, y decía, le tengo de una manera a estos tipos, igual un maquito le cobraron. Sí. Quizás sea la parte que dijo William Cook, que no se gastó tanta plata, le puso en la carta a Perón. La plata que gastamos fue la que le dimos al carcelero. Claro, yo no sé en qué dice él. ¿En qué se gastó? Cuánto es mucho, cuánto es poca. Lo que se conoce es que a este guardia cárcel se le habría pagado realmente una cantidad de plata abundante, cosa como para que se pueda fugar también él, porque el carcelero desaparece de la escena, lo van a buscar y no lo encuentran por ningún lado, porque sabían que iba a ser cómplice. Y lógico, seguro. Claro. Entonces, una vez que pudieron estar afuera, los iba a esperar un auto, que iba a estar la esposa de William Cook, Eguren, que después irían a Chile, y antes de llegar a la frontera con Chile, apagan el auto, lo cruzan empujando y pasan al otro lado, empujando el auto, porque imagínate que si no te frena aduana. Claro, se nos rompió justo, maestro. Claro, si te pasa. Entonces para que no lo vean. Exactamente, empezaron a empujar el auto y pudieron cruzar. Silencio. Y vuelvo a citar a Vilaboa, entre otras cosas, lo que él estudia y me pareció muy interesante, una cuestión que tiene que ver con el derecho internacional y el pedido de extradición de estos dirigentes peronistas que estaban en Chile. Entonces, porque cuando un gobierno quiere perseguir políticamente a alguien o hace una comisión investigadora, cosa que hicieron en la Revolución Libertadora, y la cuestión internamente más o menos se puede manejar, con los jueces, como sea, pero se puede manejar.
Ya cuando pasa al nivel internacional es muy difícil de manejar. Cambia. Yo te estoy pidiendo que vos me extradites a esta gente, pero vos te estás negando. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional tiene que haber ciertas características para que puedan ser extraditados. Sí. Otra jurisdicción. Fran. Sí. Estamos sobre el tiempo de la tanda, pero a ver, yo quiero que nos digas de vuelta el autor o la película. No sé, se puede conseguir, ¿no? Me imagino. La película se llama La Fuga y la pueden encontrar en Cinear. Sí. Se registran y la ven en Cinear. Bien. Muy linda película. Ahí en ese caso dice que son 4 los dirigentes, cuando en realidad fueron 6. Claro. Muy linda película, recomendable para ver. Y el autor Juan Vilaboa. Eso, porque ahí sí está más cercano a la realidad, ¿no? Y él él trabajó fuerte con eso. Claro. Vilaboa hace un estudio histórico que, de hecho, cuando vos empezás a ver los cargos que presenta el Estado argentino en contra de estos dirigentes a Chile, viste, la verdad es que vos no lo podés creer. Decís, ¿cómo que lo acusan de esto? A Cámpora, entre otras cosas, lo acusaban de arreglar un auto particular en un taller oficial, por ejemplo. Y a Jorge Antonio lo acusaban de monopolio, entre otras cosas. Hay que ser honesto, porque tenía vinos internacionales. Sí, traía un vino así. Una cosa de locos. El fiscal, lo único que voy a decir, porque sé que están sobre la tanda, el fiscal de la causa en Chile, el fiscal chileno, dijo, no se puede extraditar a ninguno porque esto es una persecución política, salvo Guillermo Patricio Kelly. Grande, Patricio. Y el juez dice, no, tampoco se lo puede extraditar, porque a Guillermo Patricio Kelly se lo acusaba así de secuestro. Era más picante. Sí, era el que estaba más complicado. Era picantón. Querido Fran, ha sido una primera presentación increíble, como siempre. Y siempre nos quedamos con ganas de más. Siempre nos quedamos Que pases un lindo fin de semana y nos encontramos en abril. ¿No puedes adelantar de qué vamos a hablar? ¿Algo? Rápido. Y en abril yo creo que sería hora de empezar a hablar de los 100 años de las reformas rivadavianas, que seguramente será el señor Santiago Domínguez, que la tiene mucho más clara que yo, que fue un inicio de una serie de la deuda. De normativas, sí, de la deuda, pero también del establecimiento de un capitalismo liberal, que bueno, por supuesto, era muy incipiente y que en todo caso después Santiago, para no robarle tiempo, se empezó a establecer mucho después. Fran, te voy a contar algo. Voy a hacer el trabajo duro de tener que interrumpirte y despedirte, porque no sabés lo que es esto acá entre las señales de la pecera y Víctor para que redondeen, que tren y van a la tanda, que no. Connie casi nos tira un... Y me retan a mí porque te vuelvo a hacer preguntas. Así que voy a hacer el trabajo que nadie quiere hacer, es agradecerte la buena onda de siempre y tener que despedirte, pero hasta la próxima, querido profe. Por favor, abrazo. Un placer, un abrazo grande a todos. Abrazo. El señor Francisco Punce, nuestro profe de historia de cabecera, tanda, y estamos Yo quería decir algo más. No, la tanda, ya. En tránsito.